Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Abrázame Poesía. Entonces, nos presentamos, por favor. Abrázame Poesía. Una tarde más, aquí, 4 p.m. Buenos Aires, con la poesía en todas sus formas. Y como siempre, un poema al comienzo para crear un estatus poético. Octavio Paz dice, escribe, canta. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. La poesía, apenas digo, es real, se disipa. Así es más real, idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. Teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, pero las palabras se abren. Queremos las palabras. Las palabras de la poesía son las más queridas, por supuesto, para todos los que estamos aquí en este programa. Entonces, hoy vamos a viajar, ya que el viaje está tan en consumo de la gente, vamos a subirnos a ese consumo, pero en este momento vamos a viajar con la poesía. Y vamos a comenzar a viajar a países donde muchos poetas están haciendo cosas con las palabras, llamadas poemas. Hoy vamos a ir a Argelia. Vamos a recorrer los 5 continentes, o los 6, si consideramos la Antártida un continente. ¿Habrá poetas en la Antártida? Vamos a tratar de averiguarlo. Hoy, Argelia, África. Un país, un poeta, un poema, una música. Claro que sí. Esta música nos acompaña para leer un poema de Rachid Bougueddra, nacido en 1939 en Argelia. Hay un crítico que dijo: Rachid Bougueddra es un escritor, un político que reivindica el derecho a la poética, lo que le permite en sus diferentes y numerosas obras aunar lo imaginario más desbocado con la realidad más obtusa, así como injertar el delirio en el cuerpo del relato. Defensor de los derechos humanos en su país y en el mundo, exiliado por esta defensa, aunque sin caer en lo didáctico, puesto que siempre ha deseado demostrar que lo esencial es la creatividad y que lo que proporciona valor a una obra es su estilo, su estructura, su visión del mundo. Así es que Rachid Bougueddra escribe: Los cuervos. En las calles de Argel, los cuervos tienen pinta de paracaidistas. Mis ametralladoras pegajosas vomitan sobre las paredes blancas de la casba. Sangre amarilla en los jardines de mi barrio. Los almendros acarrean el odio. El cielo está lleno de bruma sórdida.
y tiene cara de verdugo. En los callejones de Constantin, las mujeres caminan rápido y llevan en las orejas electrodos grises. Y un poquito más de música, un poquito más. Esta música de la zona del Magreb, Argelia. Poeta exiliado en Francia, donde vuelve nuevamente a su país, como dije antes, en la lucha por los derechos de la participación política. Escribe: el café. Compré un paquete de cigarrillos, un periódico y un rayo del sol, y me fui a sentar en la mesa, en la terraza de un inmenso café. Pedí un té de menta y dispuse mi paquete de cigarrillos, mi periódico, mi vaso de té, mi rayo de sol en mi butaca. Y comencé a leer mi periódico, tranquilamente. Un instante después, miré mi paquete de cigarrillos, mi periódico, mi vaso de té, mi rayo de sol, y me pregunté si yo era un revolucionario. Muchas gracias a este poeta argelino, político, escritor, ensayista, Rashid Boujedra. Muchas gracias. Seguramente le van a llegar estas gracias. Y un poquito más de esta música del Magreb para terminar nuestro viaje a un poeta de Argelia. Bueno, y afortunadamente tenemos invitados hoy también, como cada programa. Tenemos un invitado realmente que agradezco que haya aceptado nuestra invitación, que está un poco lejos, está en España, está seguramente en la noche de España, y él se llama Javier López Alós. Nos vamos a ir comunicando con él. Y lo hemos invitado por algo que quiero hablar con él personalmente. Javier López Alós, desde España, va a estar un momento con nosotros. En esta idea de querer comunicarnos, donde a veces Internet hace este cantito para que nos pongamos a bailar y a pensar, Javier López Alós ha escrito un ensayo que se ha publicado, Crítica de la razón precaria, que ha sido premiado. Y aquí estamos con él, en algún momento, todavía no estamos con él. Bien. Crítica de la razón precaria es un ensayo que ha recibido un premio Catarata de ensayo, y ha sido realmente reconocido y muy bien en su aspecto de contenido, porque trabaja sobre un concepto de la evolución de la conciencia en el hombre, fundamentalmente en la gente dedicada a la literatura en un punto, pero creo que puede ser aplicado a más de un sujeto. Crítica de la razón precaria es este ensayo premiado que da la oportunidad de conocer más que esa obra de este autor, claramente, dedicado a la filosofía y a la reflexión sobre el hombre en nuestra sociedad. Así que esto es lo que queremos acercar, para aumentar nuestro pensamiento poético, que es a lo que trabajamos todo el tiempo. Hemos recordado que hemos tenido hasta hace poco una entrevista con Javier Sánchez Menéndez, que hizo este trabajo sobre María Zambrano. Recordamos a María Zambrano y la razón poética. Este es un poco el tema, buscar pensamiento, cómo crear ese pensamiento poético. María Zambrano fue una mujer española, filósofa, que creó la posibilidad de unir la filosofía con la poesía. En razón poética es un concepto que ella
acuñó y que decía algo así. No sé, yo lo tengo por aquí, no sé. Bien, ya vamos. Estamos. Bien, como decía, razón poética. María Zambrano trabaja sobre este concepto proponiendo una teoría como método de conocimiento que dista mucho de la razón discursiva que Occidente adoptó. Dice ella, tenemos que ir hacia un pensamiento poético, un pensamiento complejo, un pensamiento que une, no un pensamiento discursivo que separa en partes para poder comprender. De ahí que el razonamiento poético de María Zambrano creó una línea de trabajo para poder comprender la poesía. Ahora bien, la necesidad de filosofía y poesía no fue una idea solamente de María Zambrano, sino que anteriormente ella también abreva de los pensadores presocráticos como Parménides y trabaja con esta idea para crear un hombre diferente, un hombre nuevo que pueda comprender esa realidad desmembrada que el pensamiento discursivo occidental ha hecho. Esto es interesante porque esto es a lo que entiende la poesía. Ya John Berger, que lo he comentado en alguna oportunidad, el escritor inglés fallecido, que decía que la poesía tiende a unir lo que el dolor separa. El dolor como pérdida, siempre se pierde algo en un momento doloroso. A ver, lo abro de acá. No sé. Bueno, se abre desde acá. Estamos acá. Yo lo tengo acá. Tenemos acá. Bueno, no tengo cámara. Este es el tema. No sé qué pasa. Bueno. Vos no lo podés abrir de ahí. No. Bueno, nos vamos. Yo te veo a vos no me ves a mí por una cuestión técnica. No sé por qué no podemos sacarte del otro lado. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Me escuchás? ¿Lo corto acá? Bueno, a ver cómo se hace. Bien. Vamos a continuar a tratar de conectarnos, o sea, tendríamos que aplicar el razonamiento poético, que es tratar de unir lo que se desune. Como decía antes, María Zambrano propone la razón poética. Antonio Machado, también en algún momento de su evolución literaria, con un personaje, Juan de Mairena, decía, la filosofía, vista desde la razón ingenua, ve el mundo al revés. La poesía, en cambio, añadía a mi maestro Abel Martín, dice él, es el reverso de la filosofía, el mundo visto al derecho. Es decir, para ver del derecho hay que haber visto antes entre filosofía y poesía. La generación del 27 española contó con el respaldo filosófico para su trabajo poético, literario. Y se formaron nuevos y en ese momento jóvenes filósofos que tenían un futuro académico y un futuro literario muy prominente hasta que llega la guerra civil entre el 36 y el 39. Por lo tanto, cuando uno dice no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía. Cuando proponemos esto, ¿qué proponemos? Proponemos un pensamiento crítico, proponemos creatividad, proponemos amor y proponemos humor para afrontar el conocimiento del mundo. Por eso la poesía tiene mucho de interesante en ese aspecto, porque crea mundos. Existe ahí la posibilidad de crear un mundo nuevo.
Todo el tema artístico, creativo, así lo hace. ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Sucede que hay un libro que también me ha interesado mucho de Anne Lebrun, una mujer crítica de arte, crítica de artes plásticas, que se la define como anarcoecologista y feminista. Que ella decía, ¿hasta cuándo consentiremos en no ver la violencia que el dinero hace con nuestro mundo sensible para hacernos olvidar lo esencial, la búsqueda apasionada e indispensable de lo que no tiene precio? Si pensamos todas las humanidades, las artes, en general los que practicamos estas actividades, trabajamos en estado de precariedad, y esto es un poco lo interesante que yo quiero hablar con Javier López Aló. El estado de precariedad en que las actividades tan importantes y necesarias como las actividades humanas y las actividades artísticas pueden hacer con la vida de la gente. ¿Por qué no son consideradas, pagadas, reconocidas? ¿Por qué el artista promedio en general está siempre en condiciones precarias? ¿Por qué siempre está trabajando en el tema de hacer un mérito para, ¿no?, el tema de los posgrados, por ejemplo, para los universitarios, las especializaciones para lograr tal vez trabajos subalternos, explotados, con sobrecarga horaria y sin el mayor reconocimiento o estímulo para seguir adelante? Entonces, lo que no tiene precio, esta pregunta siempre me ha gustado mucho. ¿Hasta cuándo consentiremos en ver que la violencia del dinero va a acabar con nuestro mundo sensible para hacernos olvidar lo esencial, la búsqueda apasionada e indispensable de lo que no tiene precio? También decía el filósofo Javier Gómez Monzón, las cosas tal vez más importantes de la vida, más profundas, las que hacen nuestra intimidad y nuestra cotidianidad y nos hace humanos, son casi gratis, decía él. La amistad, el regalo, la oración, la fiesta, el juego. La amistad, el juego, la fiesta, la oración, son cosas gratuitas. La curiosidad, la generosidad, la paciencia, el respeto, la confianza. ¿Puede significar todo esto que no sirve para nada? Sí, como hemos dicho más de una vez, la poesía misma no sirve para nada. Porque el fenómeno utilitario de nuestras prácticas es lo que determina que nosotros tengamos un dinero en el bolsillo, que tengamos que pagar por un servicio. Lo utilitario en las humanidades y en las artes plásticas en general no tiene cabida. Es en sí mismo, es el motor, el medio es el fin. Y tal vez sea por eso este desprestigio, porque además todas estas actividades, las de humanidades y artísticas, nos quitan de esa posición de sumisión, de esa posición de descalificación, de esa posición subalterna, de autoexplotación, en la cual nosotros en general nos encontramos en este mundo capitalista, neoliberal, como quieran llamarlo. Apelo siempre a que se vuelva al poema, a que se vuelva a lo que decimos, a la pieza poética, a que practique su lectura, su escritura, su escucha, porque cuando decimos no les dé el gusto, no reviente, no les dé el gusto, ¿a quién es? En general todos tenemos en esta sociedad alguien o algunos o algo en el mundo globalizado a quienes le estamos dando el gusto de nuestra suerte de esclavitud-dependencia. Esta precariedad de este texto, que creo que seguimos sin poder comunicarnos, ¿no? Bien. Ya nos comunicaremos con Javier, porque la poesía une todo.
esta precariedad a la que él alude nos lleva también a un concepto. Hay un texto de Judith Butler que se llama Vidas Precarias, que pone sobre el pizarrón para que podamos aprenderlo con claridad, que la vulnerabilidad y la dependencia y la necesidad son constituyentes de lo humano, no son cuestiones excluyentes, no son cuestiones de debilidad. Vulnerabilidad y debilidad son dos cuestiones diferentes. La precariedad de la vida, las condiciones miserables para conseguir el alimento, el agua, la energía de todas sus formas, para conseguir la instrucción, para conseguir relaciones en un estado de bienestar, es tal que nuestra vulnerabilidad es siempre estimulada, dañada, profundizada, hasta las situaciones de enfermedad, de muerte, de hambre, de carencia absoluta. Allí también el pensamiento poético nos puede dar mundos nuevos. Por eso tengo aquí el libro de María Zambrano que tan amablemente me ha enviado desde España Jesús Sánchez Menéndez y que yo venía como leyéndolo a lo largo de la vida. Pero aquí ahora tengo un libro con toda la belleza que tiene el libro para aquellos que somos de la época de los libros, donde ella, con su razonamiento poético, escribe cosas como que yo he señalado por aquí, que me ha gustado. La razón suprema que sobre algunos seres se ejerce para que mueran y que ellos dócilmente y desesperadamente aceptan, es que solo del lado de la muerte pueden resucitar. Mientras aquí se pueda resucitar o renacer, no es hora de morir. Si así sucede, es una interrumpida resurrección, un interrumpido nacimiento, o más prematuramente acá, una interrumpida concepción. También ha de haber la concepción que concibe la muerte, el concebir la muerte, la palabra inmortal y el hombre mortal, o a la inversa, o en qué simbiosis. Se hundió la esclava. Tenía que decirlo sin hablar. No creía, pensaba. Tenía que mirarlo sin decir. Sentía, amaba. Se hundió la esclava hacia adentro. Ya no soñaba. En lo alto del monte y en lo bajo del agua quedó dormida la esclava. De María Zambrano, que murió en el año 1991. Este libro que trae su poesía, que yo no tenía muy claro el trabajo poético de Zambrano, la verdad que me dio un aire, un acercamiento mucho más interesante, mucho más profundo del que yo tenía. Mi alma, oh lucero, qué oscura galería me espera, por qué agujeros he de deslizarme, qué laberinto me está ya preparado, qué cepo, qué cadenas, qué grillos, qué humo siniestro ha de envolverme, qué paredes de niebla me dislocan y no podré llorar. ¿Dónde están las manos que recogen el llanto? La mano, la caricia. Atrás queda el misterio. Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto. María Zambrano. Yo creo que, vuelvo a repetir, este tema del razonamiento poético. Quería pensar esto, ¿no? Por un momento. ¿Cómo podemos hacer arte y vida? ¿Cómo podemos hacer arte y vida en una sola proposición? Y podemos
esperar un poco más, podemos hacer un corte y ver si podemos conectarnos con Javier, quedándonos con esta idea: cómo hacer arte y vida, cómo hacer de la vida una obra de arte. Quedamos entonces un momento en suspenso hasta que nos conectemos. ¿Puede ser? Vamos. Bueno, veremos. Internet no está hoy con nosotros. Pensamos lo siguiente, ¿no? Que en este tema de lo precario de la vida, como estos espectáculos, estos movimientos en vivo, la dificultad de comunicarnos. Leía en otra oportunidad que la ciencia no mejoró la calidad de vida de la gente, creó objetos que no existían. Decía otra ensayista premiada. Era un ensayo que recomiendo, que se llama Debería darte vergüenza. La ciencia no mejoró la calidad de la gente, sino que creó objetos que no existían. Bueno, eso también creo que está ayudando la ciencia a la precariedad, porque además en esta situación que tiene la ciencia, tan utilitaria, tan causalista, lineal, tan de lograr réditos y beneficios, entra dentro de las dificultades que el hombre está teniendo con su propio planeta, con su propia salud, con su conexión espiritual, con las relaciones interpersonales. A veces dicen que estoy un poco fundamentalista de la poesía, pero realmente creo que no tenemos otra salida a nivel de palabra y de pensamiento humano que trabajar hacia el área de las artes y de las humanidades y seguir pensando en ese sentido y dar una formación promedio aún en las formaciones más técnicas, porque la tecnología, que es el brazo armado de la ciencia un brazo del mercado y así sucesivamente, nos está dejando en esta situación. Y la poesía no está presente en estos mecanismos de pensamiento. Así que yo recordaba en este momento yo lo tengo por aquí, no sé si recordaba en este momento un poema de Roberto Juarros. Estamos. Bueno, ha costado, pero estamos por aquí. ¿Qué tal, Javier? Perdón, mil perdones por no sé qué ha pasado, de hecho. Bueno, parece. Estamos así como una semiconexión que vamos y venimos y la tecnología, que es una rama de la ciencia en este momento, no está colaborando con nuestra mejor calidad de comunicación. Como venía diciendo anteriormente, pensaba en mi gran poeta Roberto Juarros, que él decía que estamos aquí como juguetes de alguien que no sabe jugar. Los juguetes deben enseñarle a jugar a quien los hizo. Y la verdad que el juego que estamos planteando a nivel humano tiene un gran porcentaje de actividad destructora, descalificadora, deshumanizante, que no es un juego que yo le enseñaría, repetiría. De todas formas, la incorporación de la práctica y el pensamiento feminista ha ampliado tan notablemente nuestra visión del mundo para aquellos que hemos optado por comprender, practicar, acercarnos, conocer cada día más de la posición feminista frente al mundo, que es parte de la poesía de la que yo hablo. Entonces, esto también quiero recordar. Es decir, la poesía, como acá decía bien Octavio Paz, quiero volver a ese texto, porque me pareció que era
me pareció que era... Está en línea. Ah, ¿está ya en línea? Ah, perfecto, ahora ya está. Pero, qué bien, bueno. Estaba yendo a Octavio Paz, o sea, estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, Javier López Alós, muchísimas gracias por estar aquí. Yo justamente estaba diciendo que la ciencia no ayudó a la calidad de vida de la gente, creó objetos que no existían, pero bueno. Estamos un poco en eso. Bueno, gracias Javier por estar aquí. Estamos alejados pero cerca en poder compartir ciertos sentimientos y pensamientos de los cuales yo me acerco a tu trabajo por este libro, ensayo premiado que ya nos vas a contar, Crítica de la razón precaria. Lo primero que yo propongo al entrevistado es que él se presente como quiera. Así que es tu oportunidad. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a charlar y mis perdones por estas incidencias técnicas que además se juntan siempre con esa torpeza al final cuando quieres resolverlo y todavía lo acabas dándole el botón que no es un auténtico desastre. Está bien. También es parte sería una parte de mi presentación en eso, ¿no? Como persona no particularmente ágil con los temas técnicos, ¿no? Bueno, mi nombre es Javier López Alós, soy de Alicante, España, soy doctor en filosofía y bueno, soy autor de este ensayo, Crítica de la razón precaria, de la vida intelectual, ante la obligación de lo extraordinario. Es un ensayo que sigue a una época bastante larga, en cierto modo, de vinculación con el mundo académico. He sido investigador de muchos años, incluso universitario también, y este ensayo de alguna manera ha sido la primera obra importante después de este libro. Bien. Vos has recibido un premio Catarata de ensayo. Este premio está evaluado por gente que tiene, gente de la filosofía, gente de diferentes ramas. El jurado está compuesto por personas de diferentes ramas de las humanidades. Sí, efectivamente. Es un jurado en el que hay desde a sociólogos, ensayistas, activistas sociales. Es un jurado y de editores, es un jurado interdisciplinario. Y eso de alguna manera, bueno, también es algo que a mí me animó a presentar mi ensayo en la medida en que es un ensayo que permite, busca llegar y establecer conversación y debate con la mayor cantidad de gente posible en un ámbito no estrictamente especializado. Claro. Bueno, aunque el subtítulo que acompaña se relaciona con la gente relacionada al mundo intelectual o a la producción intelectual que tiene que hacer cosas extraordinarias. Eso me llamó mucho la atención, me gustó. Me parece que esto puede ser aplicado a lo humano en general, a los seres humanos en general que estamos viviendo en esta cultura. Nosotros acá tenemos una frase que identifica Abrázame Poesía que dice: no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Entonces me pareció que reventar era un término brutal al lado de pensar si está cerca de la razón precaria, del hombre precario que es la construcción diaria del capitalismo, del neoliberalismo, como nosotros estamos pensándolo ahora. Fundamentalmente por algunas descripciones de este hombre precario, como que meritorio, competitivo, autosometido,
que describís así en general, ¿cómo llegás a esta idea, además de tu propia experiencia? Que me gustaría que también contaras lo de aquella anécdota de haber perdido tu material. ¿Revienta el hombre precario en algún momento y pasa otra cosa? ¿Cómo es que podría pasar ese hombre precario hacia otra cosa? De alguna manera creo que precisamente planteando una relación algo distinta con lo extraordinario, ¿no? Lo extraordinario, efectivamente, y yendo precisamente a esa anécdota de la pérdida del material, creo que tiene una doble dimensión. Por una parte, lo extraordinario es aquello que nos deja extramuros del ordinario, fuera del ordinario, cuando se produce, por ejemplo, cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de error. Yo creo que el precario es un ser que no puede permitirse errores, que vive en la conciencia de que no puede permitirse errores, lo cual es algo completamente antinatural y está condenado al fracaso, ¿no? Y a la sensación constante de angustia. En ese sentido, por ejemplo, el caso que describía yo al principio del ensayo, que tiene relación precisamente con, acabo de mostrar ahora mi impericia con los ordenadores, fue el hecho de que no había realizado una copia de seguridad del material informático de mi ordenador y bueno, el ordenador, que era ya muy viejo, se averió irremediablemente. Para arreglarlo, para recuperar el material, necesitaba hacer una inversión bastante importante para mis posibilidades en ese momento. Y entonces eso me sirvió de alguna manera para plantearme, para verificar una vez más el nivel de exposición ante cualquier cosa que no está prevista. Y ese nivel de exposición ante la vulnerabilidad, ante la imprevisibilidad y esa sensación de vulnerabilidad es lo que define la precariedad, que ante cualquier cambio nos puede someter, porque hace que cualquier cambio lo veamos como una amenaza casi imposible de soportar. Al mismo tiempo, lo extraordinario tiene un componente en el mundo en el que vivimos, un componente que se parece bastante a lo milagroso. El precario vive permanentemente esperando algo extraordinario que lo salve de su situación, como si fuera un acontecimiento que de alguna manera le saque de esa penosa situación de vulnerabilidad en la que vive. Entonces, creo que eso, asimismo, es tremendamente peligroso. Me parece que la gran dificultad de nuestro tiempo pasa por construir una normalidad a escala humana y que nos reconcilie de alguna manera con la naturaleza y con nuestras condiciones naturales y que vaya, digamos, que respete la escala biológica en la que estamos, ¿no? Todo lo que no sea eso nos conduce o a sentirnos muy pequeños e impotentes o, por compensación, a pulsiones megalomanas que hacen que verdaderamente todos nos podamos cumplir con aquel sueño imposible y luego no es está bien. Un lugar para fallar. ¿La cultura tiene algún lugar para fallar donde uno no sea descalificado, humillado, avergonzado, destituido? Un lugar para fallar, para tener el error y seguir adelante y usarlo como combustible de algo nuevo. Personalmente creo que el arte tiene ese campo, pero bueno. Sí, debe tenerlo. Y en cierto modo, yo en ese sentido reivindico el papel del ensayo, precisamente en su sentido estricto, ¿no? de prueba.
de capacidad de ensayo y error, la idea de que un ensayo no porte una verdad, sino una tentativa de verdad, una tentativa que se expone al juicio de nosotros, sabiendo que no hay clausura posible. No hay, yo creo que más nos vale efectivamente ser conscientes del error, de la inevitabilidad del error y abrir espacios, ocupar espacios en los que sea posible, como dices, una relación natural con la equivocación que no tenga consecuencias fatales. Creo que esa tarea es una tarea cotidiana que también evidentemente está en el arte, pero en realidad yo creo que estaría en toda empresa humana. ¿Y cómo sería la relación con lo otro, con el otro, con lo otro, en este hombre precario? ¿Hay finalidad, hay utilidad del otro? Porque claramente la construcción de un pensamiento complejo, no complicado, ¿no? Complejo, poético, podría sacar de esta precariedad y, digamos, aliviar la vulnerabilidad. Pero el otro, ¿cómo funcionaría en este concepto tuyo de razonamiento precario? Claro, el problema es que para un contexto de precariedad, el otro es siempre una amenaza. El otro se convierte en un rival en la vía de salvación. En un contexto en el que, por eso insisto mucho en el ensayo, que la precariedad es un aspecto sistémico, perfectamente funcional al neoliberalismo, no es un accidente individual, no es una cuestión de mala suerte. Esto produce que la relación con el otro y la relación con los demás sea potencialmente suspicaz, sea siempre o potencialmente tienda a ser a la defensiva. No quiero establecer un determinismo, pero indudablemente la tendencia es esa, y de ahí que reivindique también el plantear el paso de un precario intelectual a un intelectual plebeyo. Es decir, un intelectual plebeyo que tiene una capacidad de reconciliación con el principio de realidad mucho mayor y un potencial de cooperación. La idea de cooperación, la idea de que no es posible abandonarse al saberse quien pueda, que es finalmente lo que en un contexto de saberse quien pueda, el otro siempre es un candidato a imponer su supervivencia sobre la mía. Y esto es profundamente problemático. De alguna manera, el mundo que precariza las relaciones humanas y que precariza en realidad todo, es un mundo que se parece bastante a un escenario de mera supervivencia. Y en un escenario de mera supervivencia hay muy poco lugar, muy poco espacio y oportunidad y tiempo para atender al otro. Así, seguro. Si vos tuvieras que proponer un programa de educación a niños menores de 10 años, ¿qué materias pondrías? Pues la verdad, no soy un especialista en educación, pero sí en ciencias de la educación, pero sí creo que como aspecto general, lo que me parece que estamos yendo en la educación en una dirección completamente equivocada, en la medida en que estamos planteando la educación como algo que se tiene que dirigir a la inserción laboral de los niños de ahora, que serán futuros empleados o desempleados más bien de mañana. Entonces,
creo que el tipo de saber o de saberes en los que la educación debe dedicarse no tiene que vincularse a una proyección de lo que puedan ser las necesidades del mercado. Creo que, indudablemente, en un sentido que, bueno, que en alguna medida tiene, podríamos llamarlo bien clásico, creo que se tiene que dirigir al desarrollo de las capacidades, las facultades de los alumnos en un escenario, en un proyecto de libertad, no en un proyecto de utilidad y de competitividad y de desarrollo de ciertas, como llaman ahora, ciertas habilidades, ¿no? O destrezas específicas que les hagan competentes posteriormente en un mundo en el que van a tener que luchar por, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido la educación de la sensibilidad, la educación de la capacidad lectora, de la capacidad expresiva, de alguna manera de pensar indudablemente, de un pensar crítico y de una conciencia de tradición, de una conciencia de bagaje humanístico y de bagaje cultural que muestre que no todo lo existente ha nacido anteayer. Creo que todo eso es imprescindible. ¿Cómo se articularía eso en un programa? Ahí ya, ¿cómo se secuenciaría? No estoy en condiciones de decirlo, pero creo que la línea, igual que en la educación científica, a partir precisamente de la conciencia de lo que significa la ciencia y sus operaciones, me parece que es fundamental. En un reportaje te había leído que usted se hablaba de esta generación actual con respecto a los padres de la generación actual de cuarentones, treintañeros largos, como una suerte de reclamo, de que tal vez fueron arrojados desde un mundo a otro mundo no esperado, o sea, con herramientas que el mundo actual no valora, no considera, y en un mundo, como decíamos antes, de autoexplotación, de sumisión, de competitividad. ¿Qué se ha podido hacer con ese? Porque además de haber entrado, aquí en este país también ha sucedido, por lo menos también con la gente de mi generación, haber nacido, habernos formados en las universidades y haber viajado en determinado momento y de posgrados para un mundo hoy laboral muy empobrecido en todos los aspectos. Pero esto que dijiste vos de comprender la tradición, comprender lo anterior, ¿qué rescatarías de tu educación, de esa tradición de educación que has recibido en su momento y lo traerías al presente? Yo creo que mi generación en España, creo que tal vez en algunos aspectos corresponda a una generación algo mayor que la mía en Argentina, porque me parece que algunos procesos empezaron a suceder antes en Argentina de lo que han empezado a suceder, llegaron un poco más tarde a España. Creo que mi generación es una generación gozne, de cierto modo. Es una generación que todavía se educó por ejemplo, con unos medios tecnológicos bastante escasos. Yo cuando era niño había 2 canales de televisión y mi primer televisión que recuerdo era blanco y negro. Ese tipo de mundo iba acompañado también de una educación en muchos aspectos, y no quiero idealizar, pero en muchos aspectos era excesivamente formalista y desde luego muy conservadora en muchos sentidos, pero donde por ejemplo tenían importancia ciertas capacidades, como la humorística, que ahora están completamente devaluadas.
las generaciones ya de los nativos digitales, esto yendo simplemente a comprar un análisis que sería bien de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y de los medios con los que se educaba y cómo ha determinado también eso muchos cambios. Los nativos digitales han crecido ya con este desarrollo de Internet. La cultura lectora es completamente distinta. La necesidad para la conciencia de tener que memorizar cosas, de utilizar la memoria en general, y la memoria no es solo una capacidad de educación, sino también es una conciencia y de realización y de representado, sino también es una conciencia respecto a es una conciencia de paso del tiempo y es una conciencia de una capacidad imprescindible para narrar. Hay una relación distinta en ese sentido con el tiempo que ha ido abandonando la conciencia, cierta relación con el pasado y abocándose a un principio de inmediatez. Eso, y el imperativo o la tiranía del inmediato, por así decirlo, creo que está condicionando y empobreciendo mucha de nuestra relación con el conocimiento anterior, con el conocimiento del presente y con el conocimiento que pretendemos producir para el mañana. Eso creo que, eso por un lado, y luego en clave más, en otro tipo de clave, más, tiene que ver más con un desarrollo socioeconómico. La generación nuestra tuvo unas expectativas cuando mi generación va a la universidad y empieza los estudios de posgrado, etc. Era una época de crecimiento económico. Era una época de crecimiento económico que de alguna manera permitía la hipótesis, porque además eso es lo que también se estaba diciendo, de un crecimiento prolongado, estable, del futuro, de alguna manera. La idea de un futuro que de pronto se evaporó hace aproximadamente 10 años, se evaporó por completo. Y eso ha dejado a mucha gente ya con preparación. En España se decía mucho la generación más preparada de la historia, ¿no? Se decía eso como una especie de consigna, porque es cierto que se habían alcanzado niveles de matriculación universitaria extraordinarios, ¿no? Bueno, pues toda esa generación, supuestamente la más preparada de la historia, de pronto sus expectativas en muy buena medida se diluyen. Y eso produce también pues, un sentimiento muy grande, no solamente de frustración individual, sino también de dificultades de relación con las generaciones anteriores, que son las que de alguna manera han construido el relato de que todo iba a ser posible y que había un futuro. Una posibilidad. Bueno, por último, porque esto es un programa de poesía, pero ¿cuál es tu relación con la poesía? ¿Escribís? ¿Lees? ¿Tenés amigos poetas? Como me había dicho alguien, tengo amigos poetas. Sí, también tengo amigos poetas, sí. También tengo amigos poetas. Y bueno, ahora he escrito una relación con la cuestión tanto difícil siempre, ¿no? Ya sabemos que desde Platón la relación de la filosofía y la poesía no es sencilla. Ese muchacho. Entonces, sí, tengo una especie de deuda pendiente con la poesía y bueno, bastantes cosas escritas, pero nunca sé muy bien qué hacer con ellas ni cuándo haré algo con ellas. Entonces, en algún momento, cuando sea mayor, ya veremos. Bueno, muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Javier, este encuentro. La verdad, bueno, yo voy a estar en junio por allá por España, así que tal vez nos podemos tomar. ¿Qué tomaríamos en un bar si nos juntamos? Pues depende de la hora, como si es una hora ya... Ahí en Alicante. Pues tal vez
si es por la tarde, pues una cerveza. Si es la primera parte de la tarde, una horchata es algo muy típico también de Alicante. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Gracias, la verdad que me ha gustado mucho. Esperemos que puedas venir a presentar tu libro aquí a Argentina. Ojalá que sí. Todo lo que podamos colaborar ojalá que sí, claro que sí. Aquí la filosofía tenemos, digamos, espectáculos de filosofía. Hay un filósofo que es un rockstar que junta a cientos de personas para hablar de Platón y de Heidegger así que, ¿qué te dice? Sí, ojalá que sí, porque además sé que el libro, sé que tiene distribución al menos el libro como libro electrónico. Sí, estaba mirando otro día. Así es, sí. Que ojalá que haya oportunidad y además, evidentemente, siempre es un gusto charlar con ustedes y tengo una relación particular con Argentina. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias y perdón por los problemas técnicos. En el caso. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, finalmente, llegamos aquí al cierre del programa, recordándoles, no reviente, haga poesía, lea, escriba, escuche, no les dé el gusto. Y chao.